Nadie en San Jerónimo del Valle imaginaba que, aquella primavera de 1933, una viuda que apenas podía alimentar a su hija estaba a punto de salvar la vida del hombre más rico de toda la región. Sin sospechar que él había renunciado voluntariamente a su fortuna para descubrir si todavía era posible encontrar un amor verdadero. Durante años, don Benjamín Valderrama había visto cómo las personas sonreían primero al tamaño de su hacienda y solo después a su rostro. Viudo desde hacía 8 años, comenzó a preguntarse si alguien sería capaz de querer al hombre cuando dejara de parecer un hacendado. Muy cerca de allí vivía Clara Villaseñor, una mujer que conocía demasiado bien el peso del trabajo, la ausencia y la pobreza. Viuda, madre de una niña, costurera, panadera y lavandera cuando hacía falta. Una mujer que había aprendido que la dignidad vale mucho más que cualquier moneda. Ella no sabía que, en cuestión de horas, tendría que tomar una decisión que cambiaría para siempre la vida de los dos, porque aquella misma tarde encontraría a un desconocido herido al fondo de un barranco, y tendría que decidir si ayudaba a un hombre que parecía no tener absolutamente nada, aun cuando ella tampoco tenía casi nada para ofrecer. Lo que Clara jamás imaginó fue que ese desconocido ocultaba un secreto capaz de poner a prueba su corazón, desafiar a uno de los hombres más poderosos de la región y cambiar para siempre el destino de su pequeña familia. Si usted también cree que el verdadero valor de una persona nunca depende del dinero que posee, sino de lo que hace cuando nadie la está mirando, regálenos un me gusta, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita para acompañarnos en más historias como esta. Y ahora cuéntenos en los comentarios. Si encontrara a un desconocido herido en el camino, ¿lo ayudaría aunque usted mismo apenas tuviera para sobrevivir? También díganos desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy. El sol todavía no terminaba de subir sobre la sierra de Guanajuato cuando Clara Villaseñor ya tenía las manos metidas en agua fría, lavando la única camisa buena que le quedaba a su hija. Afuera del jacal de adobe, el aire olía a tierra mojada por el rocío y a leña quemándose en algún fogón vecino. Clara no levantaba la vista del lavadero de piedra. No necesitaba hacerlo. Conocía cada grieta de esas manos, cada callo que la costura y el metate le habían dejado en los dedos, y sabía que si se detenía a mirarlas demasiado tiempo, terminaría por sentir lástima de sí misma, y eso, se había prometido, no iba a permitírselo jamás. Lucía dormía todavía enredada en un rebozo remendado, con la mejilla apoyada sobre el brazo, ajena a que su madre llevaba 2 horas despierta, calculando cuántos panes tendría que vender esa semana para completar la renta del pequeño terreno donde habían vivido 3 generaciones de Villaseñor. Clara terminó de escurrir la tela, la tendió sobre un arbusto de romero y se quedó un instante mirando el camino de tierra que bajaba del pueblo hacia los campos de la hacienda Los Laureles. Esa mancha verde y dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, propiedad del hombre más rico de la región, un hombre al que ella jamás había cruzado palabra y del que solo sabía lo que todo San Jerónimo del Valle sabía: que era viudo, que era justo con sus trabajadores, y que desde hacía 8 años nadie lo había visto sonreír de verdad. Habían pasado 3 años desde que enterraron a Gregorio, su esposo, aplastado por una carreta cargada de piedra en un accidente que el pueblo entero todavía recordaba como una de esas tragedias que marcan para siempre el calendario de una comunidad pequeña. Clara tenía entonces 27 años y una niña de 4 que apenas empezaba a hablar con claridad. No hubo tiempo para el duelo completo, porque el hambre no espera a que una mujer termine de llorar. Aprendió a coser mejor de lo que ya sabía, aprendió a hacer rendir el maíz de formas que su madre jamás le había enseñado, y aprendió, sobre todo, a que nadie más que ella misma iba a sostener el techo bajo el que dormía su hija. Entró al jacal, avivó el fuego del fogón y puso a hervir un poco de agua para el atole que sería el desayuno de Lucía.
Mientras esperaba, sacó de un cofre de madera pequeño, escondido bajo su cama, el dedal de plata que había pertenecido a su madre, y se lo puso en el dedo índice como hacía cada mañana antes de empezar a coser. Un ritual silencioso que la conectaba con las dos generaciones de mujeres, Villaseñor, que la habían precedido en esa misma casa, con esa misma pobreza digna, con esa misma determinación de no doblarse ante nada. «Buenos días, mamá», dijo Lucía, tallándose los ojos desde el rebozo donde había dormido. «Buenos días, mi cielo. Ven, ya casi está listo el atole». La niña se sentó junto al fogón, observando a su madre con esa atención silenciosa que solo tienen los hijos que han aprendido demasiado pronto a notar cuando algo preocupa a sus padres. «¿Otra vez estás pensando en el dinero de la renta?» Clara sonrió, sorprendida como cada vez por la perspicacia de su hija. «Un poco, pero no te preocupes por eso, mija. Es cosa de grandes. Cuando yo sea grande voy a coser tan rápido como tú y vamos a tener toda la renta pagada con meses de adelanto. Eso espero, mi vida. Eso espero». Nadie en el pueblo imaginaba, esa mañana de primavera, que ese mismo hombre estaba a punto de desaparecer de su propia vida. En el casco de la hacienda, don Benjamín Valderrama se ajustaba frente al espejo una camisa gastada que llevaba años guardada en el fondo de un baúl, una prenda que había pertenecido a un peón fallecido años atrás y que el mayordomo Anselmo Bravo conservaba por costumbre de no tirar nada. Benjamín se pasó la mano por la barba de varios días que había dejado crecer a propósito y estudió su reflejo como quien estudia a un desconocido. «¿Está usted seguro de esto, patrón?», preguntó Anselmo desde la puerta, con los brazos cruzados y el sombrero todavía puesto, como si con eso pudiera detener lo que ya sabía que no tenía remedio. «Nunca he estado más seguro de nada, Anselmo», respondió Benjamín sin voltear. «Llevo 8 años recibiendo mujeres que sonríen a mi fortuna antes de sonreírme a mí. La semana pasada escuché a la familia Obregón discutir en la iglesia sobre cuál de sus hijas tenía más posibilidades de conseguirme para heredar los laureles, como si yo fuera un premio de rifa». Anselmo suspiró, porque conocía a su patrón desde que era un muchacho recién casado, feliz, distinto al hombre gris que la muerte de su esposa había dejado atrás. «¿Y usted cree que vestido de peón va a encontrar lo que busca?» «Creo que si alguna vez alguien me mira sin saber que soy dueño de todo esto, sabré si todavía queda algo en mí que valga la pena que miren». Benjamín tomó el caballo viejo, un animal de carga que había cambiado esa misma madrugada por su semental, y salió de la hacienda por el camino menos transitado, dejando atrás 20 años de administración en manos de Anselmo y una identidad completa guardada bajo llave, como quien se despoja de un abrigo demasiado pesado. No sabía todavía que esa tarde una tormenta lo derribaría en un barranco a menos de 1 kilómetro del jacal de una viuda llamada Clara Villaseñor. Antes de partir, sin embargo, Benjamín se detuvo un momento frente al retrato de su difunta esposa, doña Ignacia, que colgaba todavía en el corredor principal de la casa grande. Era una mujer de mirada serena, pintada por un artista de la capital pocos meses antes de su muerte, y Benjamín, que llevaba años evitando mirar ese retrato con detenimiento, se permitió esa mañana quedarse frente a él un rato largo. «No sé si esto que voy a hacer es una locura, Ignacia», murmuró, como si ella todavía pudiera escucharlo, «pero llevo 8 años convertido en una sombra de lo que fui contigo. Y no quiero morirme sin saber si todavía queda algo en mí capaz de ser amado por lo que soy y no por lo que tengo». El silencio de la casa fue la única respuesta, pero Benjamín salió de ahí con una determinación distinta, como si esas palabras dichas en voz alta hubieran sellado un pacto consigo mismo del que ya no podía retractarse. Anselmo lo alcanzó en la puerta principal con un morral de cuero desgastado. «Aquí lleva algo de comida para el camino, patrón, y un poco de dinero escondido en el forro, por si las cosas se complican más de lo que imagina».
No voy a tocar ese dinero, Anselmo. Si no puedo sobrevivir como cualquier peón de esta región, entonces no merezco llamarme hacendado. Con todo respeto, patrón, usted nunca ha tenido que sobrevivir sin nada. No sabe lo que es dormir con hambre, ni lo que es que le cierren las puertas en la cara solo por la ropa que trae puesta. Benjamín se quedó pensativo un instante, reconociendo la verdad incómoda en las palabras de su mayordomo. Entonces es tiempo de aprenderlo, Anselmo. Cuida la hacienda mientras no estoy, y si en un mes no he regresado, ya sabes qué hacer con los documentos que dejé en el despacho. Un mes es mucho tiempo para andar solo por los caminos, patrón. Un mes es lo mínimo que necesito para saber si todavía soy capaz de que alguien me quiera sin saber quién soy. La tormenta llegó sin avisar, como llegan siempre las peores cosas en la sierra guanajuatense. El cielo, que a mediodía había sido de un azul limpio, se cerró de golpe con nubes color pizarra, y para las 4 de la tarde el viento ya arrancaba las hojas de los huizaches y silbaba entre las piedras del camino. Benjamín, que había pasado el día preguntando por trabajo en 2 ranchos vecinos, sin decir jamás su verdadero nombre, apuraba al caballo viejo por una vereda estrecha que bordeaba un barranco, buscando refugio antes de que el aguacero cayera con toda su fuerza. No lo consiguió. El animal, asustado por un trueno que retumbó como si partiera la sierra en 2, resbaló sobre el lodo recién formado y cayó de costado, arrastrando a Benjamín con él. El golpe fue seco. Benjamín sintió una punzada aguda en la pierna derecha antes de que el dolor se extendiera como fuego por toda la extremidad. Quedó tendido entre las piedras, empapado, con el caballo relinchando a unos metros y la lluvia cayendo sobre su rostro con una insistencia que empezaba a parecerle una sentencia. Pasó una carreta. El hombre que la conducía miró hacia el barranco, dudó un instante y siguió adelante, apurando a las mulas. Pasaron 2 jinetes. Uno de ellos, al ver el bulto tirado entre las piedras, comentó algo a su compañero que Benjamín no alcanzó a escuchar, pero cuyo tono no dejaba dudas. Era la indiferencia de quien ha visto demasiados peones caídos en los caminos como para detenerse por uno más. Benjamín, que durante 20 años había sido saludado con el sombrero por cada persona que cruzaba en su camino, entendió en ese instante, tirado en el lodo con la pierna hinchándose bajo el pantalón raído, lo que significaba no ser nadie. La lluvia no distinguía entre hacendados y peones, pero los hombres sí, y esa tarde los hombres lo habían dejado solo. El cielo empezaba a oscurecer cuando Clara y Lucía volvían de la feria del pueblo, con una canasta casi vacía, salvo por un poco de sal y un pedazo de jabón que habían logrado comprar con lo que quedó de la venta de la semana. Caminaban rápido, tratando de ganarle a la tormenta, cuando Lucía se detuvo de golpe. «Mamá, hay un señor tirado allá abajo». Clara siguió la mirada de su hija hacia el barranco y distinguió, entre la penumbra y el agua que ya caía con fuerza, la figura de un hombre inmóvil junto a un caballo que pastaba nervioso cerca de él. No lo pensó 2 veces. Bajó por la vereda resbalosa con Lucía sujeta de la mano, y al llegar junto al hombre comprobó que respiraba, que estaba consciente pero pálido, y que la pierna derecha, doblada en un ángulo que no era natural, le impedía moverse. «¿Puede oírme?», preguntó Clara, arrodillándose junto a él sin importarle que el lodo le empapara la falda. Benjamín abrió los ojos y encontró, a través de la lluvia, el rostro de una mujer que lo miraba sin ningún cálculo, solo con la preocupación directa de quien ve a otro ser humano sufriendo. «Me caí», murmuró él. El caballo resbaló. «¿Puede caminar?». «No lo sé». Clara no perdió tiempo en más preguntas. Miró a su alrededor. Calculó la distancia hasta su jacal, que era más corta que la distancia hasta cualquier otra casa del pueblo, y tomó una decisión que no pediría permiso a nadie. «Lucía, sujeta las riendas del caballo. Vamos a llevarlo a la casa». El trayecto fue lento y doloroso. Benjamín, apoyado en el hombro de Clara, que aunque no era una mujer grande, sostenía su peso con una fuerza que sorprendía, forjada en años de cargar costales de maíz y fardos de ropa para lavar.
Lucía caminaba detrás, guiando al caballo con una seriedad que hacía sonreír a Benjamín a pesar del dolor, porque le recordaba una determinación que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Llegaron al jacal cuando ya era noche cerrada. Clara acomodó a Benjamín sobre la única cama de la casa, un catre de madera con un colchón delgado relleno de paja, y encendió el fogón para calentar agua. «Mamá, ¿va a pagar por dormir aquí?», preguntó Lucía en voz baja, con esa inocencia directa que solo tienen los niños. «No preguntamos eso, mija», respondió Clara, sin apartar la vista de las vendas improvisadas que estaba preparando con una de sus pocas sábanas. «Cuando alguien está herido, primero se le ayuda, después se ve lo demás». Benjamín, que fingía tener los ojos cerrados por el cansancio, escuchó cada palabra y sintió que algo se movía en su pecho, algo que no sentía desde hacía años. Esa noche, mientras la tormenta seguía golpeando el techo de láminas, Clara preparó una sopa con lo poco que tenía: un pedazo de calabaza, algunas hierbas de olor y el último trozo de carne seca que guardaba para una ocasión especial. Se la dio a cucharadas al hombre herido, porque la fiebre ya empezaba a subirle y le temblaban las manos. «Gracias», dijo Benjamín entre sorbo y sorbo. «No tenía por qué hacer esto». «Nadie tiene por qué hacer nada», respondió Clara con esa sencillez que a Benjamín le pareció, en ese momento, más valiosa que cualquier discurso que hubiera escuchado en sus años de hacendado. «Pero uno lo hace de todas formas. ¿O no vale la pena vivir en un pueblo como este?». Clara cedió la cama a Benjamín y se acostó en el suelo junto a Lucía, envuelta en un rebozo delgado, escuchando la respiración agitada del desconocido, mientras afuera la tormenta se convertía en llovizna. No le preguntó su nombre completo. No le preguntó de dónde venía ni a dónde iba. Solo le preguntó, antes de apagar la vela, si tenía frío. Benjamín, mirando el techo de láminas oxidadas de un jacal que en su vida entera jamás había pisado, entendió que había encontrado, sin buscarla todavía del todo, la primera respuesta a la pregunta que lo había sacado de su propia hacienda. En algún momento de la madrugada, entre el delirio leve de la fiebre y el cansancio del golpe, Benjamín recordó la última vez que alguien lo había cuidado así, sin condiciones. Había sido Ignacia, meses antes de morir, sentada a su lado durante una gripe fuerte, que lo tuvo en cama una semana entera, sosteniéndole la mano exactamente de la misma forma en que Clara le había sostenido el brazo al caminar hacia el jacal. La comparación le apretó el pecho, no por dolor, sino por una especie de asombro silencioso ante la idea de que la vida, después de tanto tiempo de sequía, todavía fuera capaz de ofrecerle algo parecido al cuidado desinteresado. Cerca del amanecer, la fiebre subió un poco más, y Benjamín, entre sueños confusos, murmuró algunas palabras que Clara, despierta por el quejido, no llegó a entender del todo, salvo un nombre que le pareció escuchar: Ignacia. No preguntó nada. Solo le colocó un paño fresco en la frente y se quedó velando hasta que la respiración de él se calmó de nuevo. Al amanecer, cuando la lluvia finalmente cesó por completo y el sol empezó a filtrarse tímidamente entre las nubes grises que se retiraban hacia la sierra, Clara salió un momento a revisar el caballo que había pasado la noche atado bajo un cobertizo improvisado. El animal, ya tranquilo, la recibió con un resoplido suave, y ella, acariciándole el hocico, se preguntó en voz baja quién sería en realidad ese hombre que hablaba en sueños con el nombre de una mujer que ya no estaba, y qué historia cargaría detrás de esos ojos cansados que la habían mirado la noche anterior, con una gratitud que parecía demasiado profunda para tratarse solamente de un peón cualquiera agradecido por un plato de sopa. A la mañana siguiente, con la fiebre ya cediendo, Benjamín observó por primera vez con claridad las manos de la mujer que lo había socorrido. Eran manos delgadas pero fuertes, con las puntas de los dedos endurecidas por la aguja y el hilo, con una pequeña cicatriz en el índice izquierdo que hablaba de años de coser hasta tarde bajo la luz de una vela.
No eran manos de quien pide, eran manos de quien construye, aunque sea centímetro a centímetro, una vida que nadie más sostiene. Y había algo más que Benjamín notó, algo que le llamaría la atención durante todos los días siguientes: la forma en que Clara se movía por su casa pobre con la espalda recta, con la barbilla ligeramente elevada, como si la escasez no tuviera derecho a doblarle el cuerpo, aunque llevara años intentándolo. Los días que siguieron transcurrieron con la lentitud particular de la convalecencia. Benjamín, que había presentado a Clara como Benjamín no más, sin apellido, sin historia, permaneció en el jacal mientras la pierna sanaba lo suficiente para poder apoyarla. Clara nunca preguntó más de lo necesario. Le dio de comer, le cambió las vendas, y cuando él insistió en pagarle de alguna manera, ella se limitó a decir que si quería ayudar, podía cargar leña cuando pudiera ponerse de pie, y con eso quedaba saldada cualquier cuenta. Benjamín, que en 20 años de administrar la hacienda más próspera de la región jamás había cargado un manojo de leña, descubrió en esos días una forma de trabajo que no conocía: el trabajo de quien no tiene otra opción, el trabajo que no espera reconocimiento porque el reconocimiento no paga la renta. Fue al cuarto día, al amanecer, cuando Benjamín la vio de verdad por primera vez sin que ella lo supiera. Clara había salido antes de que saliera el sol, como cada mañana, a amasar el pan que después vendería en el pueblo. Benjamín, que dormía a medias por el dolor de la pierna, la observó desde la ventana sin cortina. La vio encender el horno de barro con movimientos que repetía desde niña. La vio sacudir la harina de sus manos con un gesto casi mecánico. La vio detenerse un instante con los ojos cerrados, respirando hondo antes de continuar, como quien junta fuerzas para un día que promete ser tan difícil como el anterior. No había en ella ninguna queja visible. No había autocompasión. Había, en cambio, una determinación silenciosa que Benjamín no lograba nombrar del todo, algo que reconocía porque él mismo lo había tenido alguna vez, antes de que la fortuna y la soledad se lo fueran arrancando poco a poco. Ese día, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algo cambió en la forma en que se miraban al cruzar palabra. Los días se convirtieron en una semana, y la semana en dos. Benjamín, apoyándose en un bastón improvisado con una rama de mezquite, empezó a ayudar en lo que podía: cargar agua del pozo comunitario, reparar la cerca del pequeño corral donde Clara guardaba 2 gallinas flacas, cortar leña con torpeza al principio y con creciente destreza después. Una tarde, mientras Clara terminaba unas costuras urgentes para una vecina, Benjamín encontró a Lucía sentada sola en el patio, dibujando con un palito figuras torpes en la tierra suelta. «¿Qué haces?», le preguntó, sentándose con cuidado junto a ella, todavía protegiendo la pierna que sanaba. «Intento escribir mi nombre. La maestra del pueblo se fue el año pasado y ya nadie nos enseña las letras. Mi mamá sabe algunas, pero no tiene tiempo de enseñarme». Benjamín sintió una punzada de indignación al escuchar eso, porque en su hacienda, apenas a unos kilómetros de distancia, tenía una pequeña biblioteca que nadie usaba desde la muerte de su esposa, y decenas de niños en condiciones similares a las de Lucía que jamás habían tenido la oportunidad de aprender a leer. «Yo sé escribir bastante bien», dijo, tomando el palito de las manos de la niña. «¿Quieres que te enseñe mientras estoy aquí?». Los ojos de Lucía se iluminaron de una manera que Benjamín no olvidaría jamás. «¿De verdad?». «De verdad. Empecemos por tu nombre». Durante las tardes siguientes, mientras la pierna de Benjamín terminaba de sanar, se convirtió en costumbre que él y Lucía se sentaran juntos en el patio, trazando letras en la tierra con un palito, después en un pedazo de papel de estraza que Benjamín consiguió en el pueblo, hasta que la niña pudo escribir su nombre completo, y después el de su madre, con una letra torpe pero orgullosa. Clara, observando esas tardes desde la ventana mientras cosía,
sintió que algo se removía profundamente en su pecho al ver la paciencia con la que ese hombre, sin ninguna obligación de hacerlo, dedicaba horas enteras a enseñarle a leer a una niña que no era suya. Ningún otro hombre, ni siquiera Gregorio en los años que estuvieron casados, se había tomado jamás ese tipo de tiempo con Lucía. Y esa observación, silenciosa y constante, fue construyendo en Clara una confianza que ninguna palabra habría podido construir con la misma fuerza. Algún día voy a poder leer libros enteros, como los que dice usted que hay en las haciendas grandes, dijo Lucía una tarde, con la determinación absoluta de los niños que todavía no conocen límites. Algún día vas a poder leer todos los libros que quieras, Lucía, te lo prometo. Benjamín no imaginaba, al hacer esa promesa, cuán pronto y de qué manera tan particular estaría en condiciones de cumplirla. Lucía, que al principio lo había mirado con la desconfianza natural de los niños hacia los desconocidos, terminó por adoptarlo como si fuera parte de la familia. Le mostraba las piedras que coleccionaba en el patio, le contaba historias que inventaba sobre la marcha y una tarde, sin ningún aviso, le tomó la mano mientras caminaban hacia el pozo y no la soltó en todo el trayecto. ¿Por qué siempre está triste, señor Benjamín?, le preguntó la niña una tarde, mientras él tallaba con un cuchillo viejo una figura de madera que sería, cuando terminara, un pequeño caballo para ella. Benjamín se quedó callado un momento, sorprendido por la pregunta directa. «No siempre estoy triste, Lucía». «Sí está. Lo veo en sus ojos cuando cree que nadie lo mira». La niña volvió a su juego, ajena al peso de lo que acababa de decir, mientras Benjamín sentía que esa criatura de 7 años había visto en un instante lo que ninguna de las mujeres que habían pretendido cortejarlo en la hacienda había siquiera intentado ver. Fue doña Herminia Salazar, la curandera del pueblo y vieja amiga de la madre de Clara, quien primero notó el cambio. «Esa mirada tuya no es de quien cuida a un enfermo», le dijo a Clara una tarde, mientras ambas seleccionaban hierbas medicinales en el patio trasero de la curandera. «Es de quien ya empezó a querer a alguien sin darse cuenta». «No diga tonterías, doña Herminia. Ese hombre no tiene nada, igual que yo. En unos días se irá a buscar trabajo a otro lado y no volveremos a saber de él. A veces los que no tienen nada son los que más tienen para dar», respondió la anciana, sin levantar la vista de las hojas que clasificaba. «Y a veces, hija, el corazón no pregunta si conviene o no conviene». Clara no respondió, pero esa noche, mientras servía la cena, se sorprendió a sí misma observando las manos de Benjamín con el mismo detenimiento con el que él observaba las suyas, notando cómo se habían llenado de pequeñas ampollas por el trabajo que no estaba acostumbrado a hacer, y sintiendo contra toda su voluntad de mantenerse a resguardo que algo se ablandaba en su pecho cada vez que él sonreía. El primer domingo después de que Benjamín pudiera caminar sin bastón, Clara le pidió que la acompañara a vender pan al mercado del pueblo, pues Lucía se había quedado con fiebre leve al cuidado de doña Herminia y necesitaba unas manos extra para cargar los canastos. El mercado de San Jerónimo del Valle era un mundo pequeño y bullicioso, que se armaba cada domingo en la plaza principal, compuestos de verduras, telas, animales de corral y dulces que las mujeres del pueblo vendían bajo toldos remendados. Benjamín, acostumbrado a que la gente se quitara el sombrero a su paso, descubrió esa mañana lo que significaba caminar entre la multitud sin que nadie reparara en él, empujado por codos ajenos, ignorado por los comerciantes que apenas si le dedicaban una mirada antes de dirigirse a Clara para el regateo. «Cárguelo con cuidado, que si se cae ese canasto perdemos la ganancia de toda la semana», le advirtió Clara, entregándole una canasta llena de piezas de pan todavía tibias. «¿Siempre viene sola a vender?» «Antes venía con Gregorio. Después de que murió, aprendí a cargar el doble sin ayuda de nadie». Benjamín no dijo nada, pero sintió una punzada de algo parecido a la vergüenza al recordar que él, en cambio, jamás había tenido que aprender a cargar nada solo,
porque siempre había existido un Anselmo, un capataz, un empleado dispuesto a hacerlo por él. Durante la mañana, mientras Clara regateaba con la habilidad de años de práctica, Benjamín observó cómo trataba a cada cliente. Con firmeza cuando alguien intentaba pagar menos de lo justo, con generosidad silenciosa cuando una anciana no tenía suficiente para completar el pago de una pieza de pan, y Clara, sin decir palabra, se la entregaba de todas formas, restándole importancia con un gesto de la mano. «Eso que hizo con la señora de hace rato», dijo Benjamín cuando ya recogían los canastos vacíos al final de la mañana. «Le regaló el pan». «No se lo regalé, se lo fié. Ella siempre paga cuando puede». «¿Y si no puede nunca?». Clara se encogió de hombros, como si la pregunta no tuviera mucho sentido para ella. «Entonces, habrá comido algo esta semana, y eso es lo único que de verdad importa». Esa respuesta, dicha con tanta naturalidad, se quedó rondando en la cabeza de Benjamín durante el camino de regreso al jacal, porque entendió que estaba frente a una forma de generosidad completamente distinta a la que él conocía. No la generosidad calculada de quien dona una parte de su exceso para sentirse bien consigo mismo, sino la generosidad de quien da desde la escasez, porque no concibe otra manera de vivir entre sus semejantes. Sucedió una tarde de finales de abril, cuando ya la pierna de Benjamín había sanado casi por completo, pero él seguía encontrando pretextos para quedarse un día más, y luego otro. Clara cosía junto a la ventana, aprovechando la última luz de la tarde, remendando una camisa de Lucía, cuando el dedal de plata que llevaba en el dedo se le resbaló y cayó al suelo, rodando hasta detenerse junto a los pies de Benjamín. Él se agachó a recogerlo. Era un dedal pequeño, gastado por el uso, con una inicial casi borrada grabada en la base, una M de María, el nombre de la madre de Clara. «Era de mi mamá», dijo Clara, extendiendo la mano para recibirlo. «Es lo único que me queda de ella». Benjamín no se lo entregó de inmediato. Lo sostuvo un instante entre sus dedos, sintiendo el peso liviano de ese objeto que representaba. Entendió sin que nadie se lo explicara. Toda una vida de trabajo heredado de generación en generación. Toda una dignidad que no se compraba ni se vendía. «Debe pesar mucho para ser tan pequeño», dijo, y al decirlo, en lugar de dejarlo caer en la mano abierta de Clara, cerró suavemente los dedos de ella alrededor del dedal, sosteniendo su mano entre las suyas un instante más largo de lo necesario. Ninguno de los dos dijo nada más. Clara sintió el calor de esas manos ásperas y recién curtidas por el trabajo envolviendo las suyas. Y por un momento, el único sonido en el jacal fue el crepitar del fogón y el canto lejano de un zánate posado en el huizache del patio. Afuera, el cielo se teñía de naranja y morado, y ninguno de los dos apartó la mirada del otro hasta que Lucía entró corriendo preguntando si ya estaba lista la cena. Esa noche, cuando la niña se durmió, Clara se quedó despierta mirando el dedal entre sus manos, preguntándose qué clase de hombre era ese que había llegado a su vida sin nombre completo, sin pasado que contar, y que sin embargo, en un gesto tan simple, le había hecho sentir algo que creía enterrado junto con su esposo 3 años atrás. Benjamín, por su parte, se sentó esa noche en el patio bajo las estrellas, y por primera vez, desde la muerte de su esposa, sintió que el vacío que cargaba dentro no era el mismo de siempre. No había desaparecido, pero algo, muy despacio, empezaba a llenarlo de nuevo. Pasaron los días. Benjamín decidió posponer una vez más su regreso a la hacienda, con el pretexto de que la pierna todavía necesitaba fuerza, aunque él sabía, y Clara probablemente también lo sabía, que la verdadera razón era otra. Ayudaba en la costura llevando telas a otras casas del pueblo. Aprendió a hacer pan bajo la paciente instrucción de Clara. Y por las noches, cuando Lucía ya dormía, se sentaban juntos afuera del jacal a conversar de todo y de nada, evitando siempre, por acuerdo tácito, hablar del pasado de cualquiera de los dos. «¿Nunca tuvo familia, Benjamín?», le preguntó Clara una noche,
mirando las estrellas. «Tuve una esposa», respondió él con cuidado. «Murió hace años. Desde entonces he estado solo. Lo siento. No tiene por qué. Uno aprende a vivir con las ausencias, aunque nunca se acostumbra del todo». Clara asintió, entendiendo esa frase mejor que nadie, porque ella también cargaba la ausencia de su propio esposo, muerto en un accidente en los campos cuando Lucía apenas tenía 2 años. A veces pienso que la vida nos quita lo que más queremos solo para ver si somos capaces de seguir de pie, dijo ella. «Y usted sigue de pie», respondió Benjamín, mirándola con una intensidad que hizo que Clara bajara la vista, sonrojada. «Con la espalda más recta que cualquier persona que haya conocido». Fue en esos días de convivencia silenciosa donde ambos, sin nombrarlo jamás, empezaron a construir algo que ninguno de los dos sabía cómo detener ni cómo empezar a llamar por su nombre verdadero. Otra noche, ya con Lucía profundamente dormida, Clara y Benjamín se quedaron sentados afuera del jacal más tiempo del habitual, envueltos en el silencio fresco de la sierra y el canto ocasional de un tecolote escondido entre los huizaches. ¿Qué soñaba usted de joven antes de que la vida le pusiera todas estas cargas encima?, preguntó Benjamín, genuinamente curioso, porque hasta ese momento solo conocía a Clara en su rol de madre y trabajadora incansable, sin haberse detenido a preguntarle quién había sido antes de todo eso. Clara se quedó pensativa un largo momento, como si desenterrara un recuerdo que llevaba años sin visitar. «Quería ser maestra», confesó finalmente con una sonrisa nostálgica. «Cuando era niña, la maestra del pueblo me dejaba ayudarla con los más pequeños, y yo soñaba con estudiar en la capital para volver algún día y tener mi propia escuela. Pero mis padres murieron jóvenes. Tuve que hacerme cargo de mis hermanos menores. Después me casé con Gregorio, y ese sueño se quedó guardado en algún cajón que ya ni recuerdo dónde puse. Todavía podría cumplirlo». Clara rió, una risa suave, sin amargura, pero tampoco sin demasiada esperanza. A los 30 años, viuda, con una hija que mantener y apenas un terreno que defender, no hay mucho espacio para soñar con escuelas, Benjamín. Uno aprende a guardar esos sueños para las hijas, no para uno mismo. ¿Y usted qué soñaba?, preguntó ella entonces, devolviendo la pregunta con una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo por la vida de otra persona. Benjamín dudó, consciente de que cualquier respuesta honesta lo acercaba peligrosamente a revelar quién era en realidad. Soñaba con tener una familia grande, hijos corriendo por los campos, una vejez acompañada. La vida me dio otra cosa, me dio trabajo, responsabilidades, y después me quitó a la única persona con quien pensaba construir todo eso. Lo siento. No lo sienta. Benjamín buscó su mirada en la penumbra. Porque a veces pienso que la vida no me quitó ese sueño para siempre. Solo lo puso en pausa, esperando el momento correcto para dármelo de otra forma. Clara sintió que esas palabras cargaban un peso que iba más allá de lo evidente, aunque no se atrevió a preguntar exactamente a qué se refería. Y ambos se quedaron en silencio un rato más, mirando las estrellas que empezaban a asomarse entre las últimas nubes de la tormenta que se había disipado esa tarde. A mediados de abril, el pueblo entero se preparaba para la fiesta anual del santo patrono de San Jerónimo del Valle, una celebración que incluía procesión, música de banda, cohetes que estallaban desde el amanecer y un baile en la plaza que reunía a familias de todos los ranchos vecinos. Clara, que en años anteriores había asistido solo un rato, cargando a Lucía dormida en brazos antes de regresar temprano al jacal por no tener con quién dejarla, esta vez se dejó convencer por doña Herminia de quedarse hasta que sonara la última pieza de música. «Vaya, hija, diviértase un poco. La vida no es solo trabajo y preocupación», le dijo la curandera, empujándola suavemente hacia la plaza iluminada con faroles de papel. Benjamín, que había estado ayudando a cargar mesas y bancas para la celebración junto con otros hombres del pueblo,
Se encontró esa noche observando a Clara desde lejos, vestida con su único vestido bueno, de un azul desteñido por los años, pero cuidadosamente planchado, riendo junto a otras mujeres del pueblo con una libertad que él no le había visto antes. Lucía, que ya se sentía mejor de la fiebre, corría entre los niños del pueblo persiguiendo un trompo de madera y por un instante, viendo a la niña reír sin ninguna preocupación, Benjamín sintió que ese pueblo pequeño y pobre guardaba algo que la riqueza de los Laureles jamás había logrado darle. Una sensación de pertenencia sencilla, sin pretensiones, sin cálculos. Cuando la banda comenzó a tocar un vals lento, varias parejas se animaron a bailar en el centro de la plaza. Benjamín, venciendo la timidez que no sentía desde joven, se acercó a Clara. ¿Me concede esta pieza?, preguntó, extendiendo la mano con un gesto que, sin que él lo notara, conservaba todavía algo de la elegancia de un hacendado, aunque vestido con ropa de peón. Clara dudó un instante, consciente de las miradas curiosas de algunas vecinas, pero finalmente aceptó, y ambos se movieron torpemente al principio, después, con más soltura, entre las demás parejas que giraban bajo la luz cálida de los faroles. «Hace mucho que no bailaba», confesó Clara, con las mejillas encendidas, aunque no sabía si por el esfuerzo o por la cercanía. «Yo tampoco», respondió Benjamín, y era verdad, aunque por razones que ella no podía imaginar. Había olvidado que se sentía bien. Bailaron 2 piezas más, y cuando la música se detuvo para dar paso a los cohetes que anunciaban el final de la procesión, ambos se quedaron de pie, uno frente al otro, respirando agitados, sin saber muy bien qué decir después de un momento que ninguno de los dos había planeado ni esperado. «Creo que deberíamos buscar a Lucía», dijo finalmente Clara, rompiendo el instante con una sonrisa nerviosa. «Sí, claro». Pero ninguno de los dos se movió de inmediato, y por un segundo, bajo el estruendo lejano de los cohetes, sus manos siguieron entrelazadas un poco más de lo necesario antes de que ambos, casi al mismo tiempo, decidieran soltarse y volver a la prudencia que los había acompañado desde el primer día. Hacia finales de abril, cuando ya la pierna de Benjamín estaba casi completamente recuperada, un ranchero vecino que todavía no había sido presionado por Fausto Rentería, contrató temporalmente a varios jornaleros del pueblo, entre ellos a Clara, y por primera vez también a Benjamín, para ayudar con la cosecha de un campo de trigo antes de que llegaran las lluvias fuertes de mayo. El trabajo era brutal para alguien que jamás había pasado un día entero bajo el sol cortando trigo con hoz. La espalda le dolía después de la primera hora. Las manos, ya curtidas por semanas de trabajo menor, se le llenaron de nuevas ampollas, y el sudor le corría por la frente sin tregua bajo el sombrero de palma que Clara le había prestado. «No se detenga tanto tiempo entre corte y corte, Benjamín, o no vamos a terminar la faena antes del atardecer», le dijo Clara, sin dejar de trabajar ella misma con un ritmo constante que Benjamín admiraba cada vez más. «No todos nacimos con su resistencia, Clara», respondió él, entre jadeos, provocando una risa genuina en ella. Al final del día, agotado como jamás lo había estado en toda su vida de hacendado, Benjamín se sentó junto a los demás jornaleros a comer las tortillas con frijoles que las mujeres del rancho repartieron como pago parcial del día de trabajo, y sintió, en ese cansancio compartido, una fraternidad sencilla que jamás había experimentado sentado en su propia mesa de la hacienda, rodeado de cubiertos de plata y comida servida por otros. «¿Sabe, Clara? Creo que jamás había entendido de verdad lo que significa el trabajo hasta este día», le confesó esa noche, ya de regreso al jacal, con todo el cuerpo dolorido, pero con una sensación de plenitud extraña. «El trabajo no es un castigo, Benjamín. Aunque a veces canse el cuerpo hasta los huesos, es lo que nos mantiene con la cabeza en alto cuando todo lo demás parece querer doblarnos». Esa noche, Benjamín durmió como no dormía desde hacía años,
sin las pesadillas de vacío que solían visitarlo en su cama solitaria de la hacienda. Arrullado en cambio por el cansancio honesto de un día de trabajo verdadero, junto a la mujer que, sin saberlo todavía del todo él mismo, se había convertido en el centro silencioso de su vida entera. Una tarde de sábado, Clara decidió preparar mole de olla, un platillo que solo hacía en ocasiones especiales, pues los ingredientes, aunque humildes, requerían un poco más de gasto del que podía permitirse cada semana. Esa vez, con la venta de pan del mercado un poco mejor de lo habitual, decidió darse el gusto y le pidió a Benjamín que la ayudara a moler los chiles en el metate de piedra que había pertenecido a su abuela. «Nunca he usado uno de estos», confesó Benjamín, sosteniendo torpemente la mano del metate. «Se nota». Clara rió, un sonido claro y genuino que Benjamín ya empezaba a atesorar. «Mire, así, con el peso del cuerpo, no solo del brazo». Se colocó detrás de él, guiando sus manos sobre la piedra con una cercanía que ninguno de los dos comentó en voz alta, aunque ambos sintieron el calor de esa proximidad como una corriente silenciosa. Benjamín, torpe al principio, fue encontrando el ritmo bajo la guía de Clara, machacando los chiles secos hasta convertirlos en una pasta espesa y aromática que llenó el jacal de un olor picante y profundo. Mi abuela decía que la comida sabe distinto cuando se hace con las manos de alguien que uno quiere cerca, comentó Clara, sin pensar demasiado en el peso de esas palabras hasta que ya las había dicho, y entonces se sonrojó ligeramente, concentrándose de nuevo en el metate para disimular. Benjamín, que percibió perfectamente el sonrojo, decidió no señalarlo, aunque guardó esa frase en la memoria como un tesoro pequeño. Cocinaron juntos toda la tarde, con Lucía ayudando a picar cebolla entre risas por el ardor en los ojos, y cuando finalmente se sentaron a comer, ya con el sol poniéndose sobre la sierra, Benjamín probó el mole con una atención que sorprendió a Clara. «¿Qué le pareció?», preguntó ella, expectante. «Es lo mejor que he comido en años», respondió él, con total sinceridad, porque en efecto, entre todos los banquetes que había probado en la hacienda a lo largo de su vida, ninguno tenía el sabor particular de algo cocinado con las manos ásperas de una mujer que ponía en cada plato el mismo cuidado con el que sostenía toda su vida. Esa noche, mientras lavaban juntos los trastes bajo la luz de una vela, Benjamín entendió que ya no solo admiraba a Clara por su fortaleza y su dignidad. Había empezado, sin poder evitarlo, a construir junto a ella una vida cotidiana pequeña y sencilla que, en su fuero interno, valoraba más que cualquier lujo que hubiera conocido en los Laureles. Como suele suceder en los pueblos pequeños, la presencia prolongada de un forastero en casa de una viuda no tardó en convertirse en tema de conversación entre las mujeres que se reunían cada tarde en el lavadero comunitario. «Ya lleva más de un mes ese hombre viviendo con Clara Villaseñor», comentó una vecina llamada Petra, tallando una camisa contra la piedra del lavadero. «Y nadie sabe de dónde vino ni para dónde va. Dicen que es buen trabajador», respondió otra mujer, con un tono que dejaba claro que la buena voluntad no eliminaba del todo la sospecha. «Pero también dicen que ya andan muy juntos para ser solamente un peón agradecido y la mujer que lo salvó». Las habladurías llegaron eventualmente a oídos de Clara a través de doña Herminia, quien se lo contó sin rodeos una tarde mientras seleccionaban hierbas juntas. «No me importa lo que digan, doña Herminia. Ese hombre no ha hecho nada indebido, y yo tampoco». «Lo sé, hija, y no te lo cuento para que te preocupes, sino para que estés prevenida. En estos pueblos, las lenguas se mueven más rápido que la verdad, y a veces terminan lastimando a quien menos se lo merece. Clara, sin embargo, decidió no dejarse intimidar por los rumores. Continuó su rutina sin ocultar la presencia de Benjamín, ni justificarla ante nadie, convencida de que su conciencia estaba tranquila y de que la opinión ajena, por dura que fuera, no valía el precio de negar la ayuda que le había dado a un hombre herido.
Benjamín, al enterarse de los comentarios por boca de la propia Clara, sintió una nueva punzada de culpa. Consciente de que su presencia, sin que ninguno de los dos lo hubiera buscado, estaba poniendo en riesgo la reputación de una mujer que ya cargaba suficientes dificultades sin necesidad de agregar el peso del chisme del pueblo. «Si mi presencia le está causando problemas, puedo irme», le dijo esa noche con sinceridad, aunque la sola idea de marcharse le apretaba el pecho de una forma que no esperaba. «No se va a ir a ningún lado, Benjamín», respondió Clara con firmeza, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez y la seguridad de su respuesta. «Las malas lenguas no van a decidir quién entra y quién sale de mi casa». 2 semanas después de la fiesta, Anselmo Bravo, preocupado por la ausencia prolongada de su patrón, se aventuró a acercarse al pueblo disfrazado de comerciante de telas, con el pretexto de vender mercancía casa por casa, para comprobar con sus propios ojos que Benjamín seguía con vida y sin contratiempos graves. Lo encontró cortando leña detrás del jacal de Clara, con la camisa remangada y el rostro curtido por el sol de varias semanas, tan distinto al hombre pálido y ensimismado que había salido de la hacienda que Anselmo tardó un instante en reconocerlo del todo. «Patrón», murmuró acercándose con cautela cuando comprobó que no había nadie más cerca. «Ya me tenía preocupado. Casi mando a buscarlo con los rurales». «Anselmo, ¿qué haces aquí? Si alguien te reconoce, todo se puede complicar. Vine disfrazado, no se apure, pero necesitaba ver con mis propios ojos que todo estaba bien. Han pasado casi 3 semanas». Benjamín bajó el hacha y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, un gesto que ya le salía natural, sin la torpeza de los primeros días. «Todo está bien, Anselmo, mejor que bien. Se le nota en la cara, patrón, si me permite decirlo. Hace años que no lo veía así. Hay una mujer, Anselmo, se llama Clara, y hay una niña, Lucía, que me ha robado el corazón sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo». Anselmo sonrió, una sonrisa sincera que contrastaba con la preocupación que había cargado durante semanas. «Me alegro, patrón, de verdad me alegro. Pero también le voy a decir algo que quizás no quiera escuchar. Mientras más tiempo pase sin decirle la verdad a esa mujer, más difícil va a ser cuando finalmente se entere. Y se va a enterar, patrón, tarde o temprano, siempre se sabe la verdad en estos pueblos. Lo sé, estoy buscando el momento correcto. Solo le pido que no espere demasiado. La confianza es como el pan recién horneado, sabe mejor entre más fresca está». Benjamín se quedó pensativo después de que Anselmo se marchara, con la advertencia de su mayordomo resonando en su cabeza durante el resto de la tarde, mientras Clara, ajena por completo a esa visita, seguía preparando la cena sin sospechar que el hombre que le calentaba el corazón cargaba un secreto cada vez más pesado de sostener. Una tarde de lluvia ligera, cuando Benjamín acompañó a Clara a llevarle unas hierbas a doña Herminia, la anciana, quizás ablandada por el sonido reconfortante del agua cayendo sobre el techo de láminas, compartió con ellos un fragmento de su propia historia que rara vez contaba a nadie. «Yo también tuve un hombre así hace muchos años», dijo sirviendo café de olla en 3 jarritos de barro. «Un arriero que pasaba por este pueblo llevando mercancía a la capital. Nos quisimos 2 años enteros, hasta que un día se fue prometiendo volver, y no volvió jamás. Nunca supe si murió en el camino o si simplemente encontró otra vida en otro lugar. Me quedé esperando tanto tiempo que cuando finalmente entendí que no iba a regresar, ya se me habían ido los años de tener hijos propios». «Lo siento mucho, doña Herminia», dijo Clara, tomando la mano arrugada de la anciana. «No lo sienta, hija. De esa pena aprendí a curar a los demás, porque entendí que el dolor que no se cura a tiempo se convierte en veneno lento. Por eso les digo a los dos, aunque no me hayan preguntado nada, no dejen que el miedo a perder les impida tener lo que la vida les está ofreciendo ahorita mismo.
Benjamín sintió que esas palabras, dichas sin conocer su verdadera situación, apuntaban directamente al peso que cargaba desde hacía días, y esa noche, mientras caminaban de regreso bajo la llovizna, estuvo a punto de contarle todo a Clara. Las palabras se le formaron en la garganta, listas para salir, pero al ver la tranquilidad con la que ella caminaba a su lado, disfrutando simplemente de la lluvia fresca sobre el rostro, decidió esperar un día más, sin saber que ese día más se convertiría, sin que él lo planeara, en la diferencia entre contar la verdad por voluntad propia o que la verdad lo alcanzara primero por la fuerza de las circunstancias. Fue apenas unos días después cuando Lucía amaneció ardiendo en fiebre, con los ojos vidriosos y una tos seca que preocupó profundamente a Clara. Doña Herminia acudió de inmediato con sus remedios de hierbas, pero advirtió que si la fiebre no bajaba para la madrugada, sería necesario buscar al médico del pueblo vecino, un viaje de casi 2 horas a caballo. Benjamín, sin que nadie se lo pidiera, se quedó toda la noche despierto junto a Clara, turnándose para colocar paños húmedos en la frente de la niña, calentando agua, sosteniendo a Clara cuando el cansancio y el miedo amenazaban con quebrarla. «No la voy a perder a ella también», murmuró Clara en un momento de la madrugada, con la voz rota, refiriéndose sin decirlo abiertamente al miedo que cargaba desde la muerte de Gregorio, el miedo de que la vida volviera a arrebatarle a alguien que amaba. «No la va a perder», dijo Benjamín tomándole la mano con firmeza. «Esta niña tiene el mismo espíritu que su madre. Va a salir de esta». Cerca del amanecer, la fiebre finalmente cedió, y Lucía durmió tranquila por primera vez en horas. Clara, agotada, se quedó dormida sentada junto a la cama de su hija, y Benjamín, sin pensarlo demasiado, la cubrió con una manta y se quedó velando el sueño de ambas hasta que salió el sol, entendiendo en esa vigilia silenciosa que ya no había vuelta atrás en lo que sentía por esa familia pequeña que la vida, de la forma más inesperada, había puesto en su camino. Mientras tanto, en la hacienda vecina, don Fausto Rentería recibía con creciente desagrado los reportes de que don Benjamín Valderrama, el hacendado más próspero de la región, había desaparecido sin dejar rastro desde hacía casi 3 semanas. «Es la oportunidad que hemos estado esperando», le dijo a su administrador, un hombre delgado de mirada esquiva llamado Práxedes. Sin Benjamín al frente de los laureles y con esa viuda necia negándose a vender su terreno, es momento de mover las piezas. Don Fausto llevaba años codiciando las tierras pequeñas que rodeaban la hacienda Los Laureles, terrenos que, unidos, le habrían dado control sobre el acceso al río y sobre buena parte de las rutas comerciales de la región. Entre esos terrenos estaba, precisamente, el pequeño solar heredado por Clara Villaseñor de sus padres. Un pedazo de tierra que valía, en dinero, muy poco, pero que representaba, en estrategia, una pieza clave para sus planes. «Corte el acceso al riachuelo que usa esa mujer para lavar y regar», ordenó Fausto. «Hable con los comerciantes del pueblo, que nadie le compre pan, y hable con los rancheros que la contratan en las cosechas, que nadie le dé trabajo. Y si no cede, patrón, entonces sacaremos los documentos». Fausto había pasado meses falsificando, con ayuda de un escribano corrupto de la capital del estado, un título de propiedad que aseguraba que el terreno de Clara pertenecía en realidad a los límites de su propia hacienda, un fraude cuidadosamente construido que solo esperaba el momento oportuno para presentarse ante las autoridades. Don Fausto no siempre había sido conocido en la región como un hombre de métodos turbios. Había heredado su hacienda ya empequeñecida por las divisiones de tierra posteriores a los años de revolución, y desde entonces había cultivado una obsesión silenciosa por recuperar, terreno por terreno, la extensión que consideraba que le correspondía por derecho de sangre y de apellido. Veía en cada pequeño solar de los alrededores no una vida ajena,
sino una pieza faltante en el mapa que llevaba dibujado en la cabeza desde joven, y esa obsesión, con los años, había ido corroyendo cualquier escrúpulo que alguna vez hubiera tenido. Su primer acercamiento a Clara, meses atrás, había sido cortés en apariencia. Se había presentado un domingo después de misa, ofreciéndole una suma que a cualquier otra mujer del pueblo le habría parecido generosa, argumentando con voz calmada que una viuda sola no tenía por qué cargar con las responsabilidades de mantener un terreno, que sería mucho más sencillo para ella mudarse al pueblo, cerca de otras familias, con dinero suficiente para vivir tranquila un par de años. «Se lo agradezco, don Fausto, pero este terreno es lo único que mis padres me dejaron, y aquí pienso quedarme», había respondido Clara entonces, sin sospechar todavía que esa negativa amable desataría con el paso de los meses una persecución cada vez más agresiva. Fausto, acostumbrado a que nadie le dijera que no 2 veces, había interpretado esa negativa como un desafío personal, y a partir de ahí, con la paciencia calculada de quien ha aprendido a esperar el momento oportuno, había comenzado a mover sus contactos e influencias para asfixiar poco a poco las posibilidades de Clara de sostenerse sin su terreno. Clara empezó a notar los efectos en la última semana de abril. El panadero del pueblo, que siempre le compraba una parte de su producción, le dijo con evidente incomodidad que ya no podría seguir haciéndolo. 2 familias que solían contratarla para coser le avisaron casi con vergüenza que habían decidido buscar a otra costurera. Y una mañana, al ir a buscar agua al riachuelo que corría cerca de su terreno, encontró el paso bloqueado por una cerca nueva de alambre de púas que no estaba ahí la semana anterior. «Alguien está haciendo esto a propósito», le dijo a doña Herminia, con la voz cargada de una angustia que trataba de disimular. «No sé quién ni por qué, pero siento que me están cerrando todas las puertas al mismo tiempo. Ya sabes quién es, hija. Todo el mundo en el pueblo sabe que don Fausto quiere estas tierras desde hace años». Clara apretó los puños, sintiendo una mezcla de miedo y rabia que no había sentido desde la muerte de su esposo. «No tengo cómo pelear contra un hombre como él». Esa noche, cuando Benjamín notó la tensión en el rostro de Clara, le preguntó qué sucedía. Ella dudó un largo momento antes de responder, y cuando lo hizo, no mencionó a Fausto por nombre, ni contó los detalles completos. «Tengo problemas con las tierras», dijo simplemente, «pero no se preocupe, no es algo con lo que usted pueda ayudar». Benjamín sintió una punzada de frustración al escuchar esas palabras, entendiendo que Clara, creyéndolo tan pobre como ella, jamás pensaría en pedirle ayuda para enfrentar a un hombre con el poder de don Fausto Rentería. Y por primera vez desde que había llegado a ese jacal, sintió el peso de su disfraz como una carga insoportable. Esa misma noche, después de que Lucía se durmiera, Benjamín se sentó junto a Clara en el patio, decidido a contarle al menos parte de la verdad. «Clara, hay algo que debo decirle». Ella lo miró, expectante, con esos ojos oscuros que habían aprendido a leer cada gesto suyo en las últimas semanas. «Yo no soy exactamente quien usted cree que soy», comenzó él, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta por primera vez en su vida. Tengo más recursos de los que aparento. Podría, tal vez, ayudarla con el problema de las tierras». Clara lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y una dureza repentina que Benjamín no le había visto antes. «¿Qué está diciendo?» «Digo que, si me deja intervenir, quizás pueda hablar con quien está causando estos problemas o buscar la forma de...» «No». La palabra salió firme, cortante. «No necesito que nadie hable por mí, Benjamín, ni usted, ni ningún hombre. Si tiene algún ahorro guardado que no me haya contado, se lo agradezco, pero esto es algo que debo resolver yo misma. Ya suficiente orgullo me ha costado dejarlo quedarse en mi casa sin cobrarle nada. No voy a convertirme en la mujer que depende de un peón para salvar su tierra». Benjamín entendió con una claridad dolorosa que había subestimado la profundidad del orgullo de Clara,
y que un ofrecimiento a medias, sin la verdad completa detrás, sonaba precisamente como lo que ella más temía, la lástima disfrazada de generosidad. Esa noche, mientras Clara dormía, Benjamín salió al patio y estuvo a punto de ensillar el caballo y marcharse para siempre, convencido de que su sola presencia, con el secreto que cargaba, solo podía traerle más complicaciones a una mujer que ya tenía suficientes. Pensó que quizás lo más honesto sería desaparecer sin explicaciones, dejar que Clara resolviera su vida, sin la carga añadida de un forastero que ni siquiera podía ofrecerle la verdad completa. Estaba con la mano sobre la brida del animal cuando escuchó una vocecita a sus espaldas. «¿Se va a ir, señor Benjamín?» Era Lucía, que se había despertado y lo observaba desde la puerta del jacal, envuelta en su rebozo, con una expresión de alarma que le encogió el corazón. «No, mija», respondió él, soltando la brida de inmediato. «Solo vine a revisar que el caballo estuviera bien atado. Anda, vuelve a dormir. ¿Me lo promete? Porque mi mamá no lo dice, pero yo sé que ya lo quiere mucho. Y yo también lo quiero mucho. Si usted se va, las dos nos vamos a poner muy tristes». Esas palabras, dichas con la honestidad brutal que solo tienen los niños, terminaron de convencer a Benjamín de que la huida no era una opción, y que la única salida digna era quedarse, resolver el problema de Fausto desde su verdadera posición, y enfrentar después las consecuencias de la verdad, por dolorosas que fueran. «Te lo prometo, Lucía, no me voy a ir a ningún lado sin despedirme como se debe». La niña, satisfecha con esa respuesta, volvió a la cama, y Benjamín se quedó un largo rato más en el patio, bajo las estrellas, tomando finalmente la decisión que marcaría el rumbo de los días siguientes. Cayó lo que le quedaba por decir, y esa noche, tendido en el catre que Clara insistía en cederle, tomó una decisión. Tendría que resolver el problema de Fausto Rentería, pero desde su verdadera posición, con pruebas irrefutables, y solo después, cuando la amenaza estuviera neutralizada, revelaría quién era realmente. 2 días después, mientras Benjamín había salido temprano con el pretexto de buscar trabajo en un rancho cercano, en realidad, cabalgando de vuelta hacia Los Laureles para reunirse en secreto con Anselmo, don Fausto Rentería se presentó personalmente en el jacal de Clara, acompañado de 2 hombres armados que esperaron montados a cierta distancia. «Buenos días, señora Villaseñor», dijo Fausto, quitándose el sombrero con una cortesía que no llegaba a los ojos. «Vengo a ofrecerle por última vez una salida digna a su situación». Clara, con Lucía escondida detrás de ella, mantuvo la espalda recta y la mirada firme. «No tengo nada que discutir con usted, don Fausto. Este terreno es mío, heredado de mis padres, y no está en venta. Me temo que la ley pronto dirá otra cosa». Fausto sacó de su chaqueta un documento doblado, mostrándolo sin entregarlo. «Tengo aquí un título que demuestra que estas tierras siempre pertenecieron a los límites de mi hacienda. Un error de registro hace años las asignó incorrectamente a su familia. Puedo arreglar esto de 2 maneras. Usted acepta una compensación modesta y se muda con dignidad, o yo presento estos documentos ante el juez de distrito y usted pierde todo sin recibir un solo peso. Esos documentos son falsos y usted lo sabe». Fausto sonrió, una sonrisa fría que no dejaba lugar a dudas sobre lo que era capaz de hacer. «Tiene una semana para decidir, señora. Le sugiero que no la desperdicie con orgullos que no puede costear». Antes de retirarse, Fausto hizo una parada adicional en casa de un viejo campesino vecino, llamado Don Refugio, cuyo pequeño terreno también figuraba entre los que codiciaba, y le advirtió, con la misma sonrisa fría, que cualquier ayuda que le prestara a esa mujer tendría consecuencias directas sobre su propia familia. El viejo Refugio, atemorizado, dejó de dirigirle la palabra a Clara durante varias semanas, y ese silencio impuesto por el miedo se convirtió para ella en una prueba más de hasta dónde estaba dispuesto a llegar don Fausto con tal de conseguir lo que quería. Se retiró montando su caballo con la misma parsimonia con la que había llegado,
dejando a Clara temblando de rabia e impotencia, pero decidida, más que nunca, a no ceder ni un centímetro de lo que sus padres le habían dejado. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Clara se sentó sola en el patio, con el dedal de plata de su madre entre los dedos, girándolo lentamente, mientras repasaba mentalmente todas las posibilidades que tenía para enfrentar a un hombre con el poder y los recursos de don Fausto Rentería. No encontraba ninguna salida clara. Podía hablar con el juez del distrito, pero sabía que la palabra de una viuda sin recursos pesaba poco frente a los documentos, falsos o no, de un hacendado influyente. Podía buscar ayuda entre los vecinos, pero la mayoría ya vivía bajo el temor de las represalias de Fausto, temor que se había demostrado justificado con el cierre de sus propias fuentes de trabajo. Apretó el dedal en el puño, sintiendo el metal frío contra la palma, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar en silencio, no de derrota, sino de puro cansancio acumulado durante 3 años de sostener sola cada batalla de su vida. Pensó, fugazmente, en contarle todo a Benjamín, en pedirle ayuda de verdad, pero el orgullo, ese mismo orgullo que la había sostenido de pie desde la muerte de Gregorio, le impedía imaginar siquiera la posibilidad de convertirse en una carga para un hombre que, según ella sabía, tampoco tenía nada que ofrecerle salvo su compañía. «Vamos a salir de esta, mamá Villaseñor, como siempre salimos», murmuró para sí misma, repitiendo una frase que su propia madre solía decir en los momentos más difíciles, y con esa determinación heredada se limpió las lágrimas y entró de nuevo a la casa, decidida a no dejar que Lucía la viera derrotada al día siguiente. Esa escena, que Clara no contó a nadie por vergüenza y por no querer preocupar a Benjamín con algo que consideraba su cruz personal, llegó de todas formas a oídos de Benjamín 2 días después, cuando doña Herminia, preocupada por la palidez de Clara, se lo contó sin saber que estaba hablando con el único hombre de la región con poder suficiente para detener a Fausto Rentería. «Ese Fausto lleva semanas apretando a la pobre Clara», le dijo la anciana mientras le entregaba un té de manzanilla para los nervios. «Documentos falsos, amenazas, hombres armados parados frente a su casa. Y ella, necia como su madre, no quiere pedir ayuda a nadie». Benjamín sintió que la sangre le hervía de una forma que no sentía desde hacía años. No por el orgullo herido de saber que Clara no confiaba en él para pedir ayuda, sino por la furia pura de saber que alguien estaba amenazando a la mujer y a la niña, que sin proponérselo habían vuelto a darle un motivo para levantarse cada mañana. Esa misma noche, mientras Clara dormía agotada por la tensión de los últimos días, Benjamín salió del jacal sin hacer ruido, montó el caballo que Anselmo le había dejado escondido cerca del pueblo, y cabalgó de regreso a la hacienda Los Laureles bajo la luz de la luna llena. Antes de partir, sin embargo, hubo un momento breve pero decisivo. Doña Herminia, que había salido a recoger hierbas nocturnas cerca del jacal, se topó con Benjamín justo cuando éste se disponía a marcharse, y algo en la mirada de la anciana le dijo que ella sabía, o al menos sospechaba, mucho más de lo que decía. «Vaya a donde tenga que ir, joven», le dijo sin más preámbulo, «pero cuando regrese, hágalo con la verdad completa en las manos. Esa mujer ha perdido demasiado en la vida como para perder también la confianza en alguien que empezaba a devolverle las ganas de querer. No le rompa eso, aunque sus intenciones sean buenas». Benjamín se quedó mirándola un instante, sorprendido de que la anciana hubiera intuido tanto sin que él dijera una palabra. «No pienso romper nada, doña Herminia, pienso arreglarlo todo». «Eso espero, hijo, porque el corazón de Clara ya no tiene mucho más para dar si vuelve a fallarle». Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Benjamín durante todo el camino de regreso a la hacienda, como una advertencia y como una promesa al mismo tiempo. Cuando Benjamín llegó a la hacienda Los Laureles, pasada la medianoche, encontró a Anselmo esperándolo en el despacho principal, tal como habían acordado semanas atrás en caso de una emergencia.
Necesito que reúna todo lo que tengamos sobre las propiedades linderas con la hacienda de don Fausto Rentería, dijo Benjamín, quitándose por primera vez en semanas la ropa gastada de peón. Y necesito hablar con el notario Villagómez esta misma noche, aunque tengamos que sacarlo de la cama. ¿Qué está pasando, patrón? Fausto está tratando de robarle las tierras a una viuda del pueblo con documentos falsificados. Y esa viuda, Anselmo, es la mujer que me salvó la vida hace 3 semanas. Anselmo, que conocía a su patrón lo suficiente como para reconocer la determinación en su voz, no hizo más preguntas y se puso a trabajar de inmediato. Durante los 3 días siguientes, Benjamín desplegó toda la maquinaria que su posición le permitía. Contrató a un abogado de la capital del estado, un hombre meticuloso llamado licenciado Obregón Salcedo, que rastreó el origen del documento falsificado hasta un escribano corrupto que había recibido un pago considerable de don Fausto Rentería 3 meses atrás. Reunió testigos, incluyendo a 2 empleados de la notaría dispuestos a declarar bajo juramento sobre las irregularidades del registro. Y consiguió, además, una copia certificada del registro original de propiedad, que demostraba sin lugar a dudas que el terreno había pertenecido legítimamente a la familia Villaseñor desde hacía más de 40 años. La promesa silenciosa de Anselmo, al llegar a Los Laureles esa misma madrugada, antes incluso de reunirse con el licenciado Obregón, Benjamín se detuvo un momento en el despacho principal, donde Anselmo ya lo esperaba con una lámpara de aceite encendida y el rostro tenso de quien ha pasado semanas cargando una preocupación que no podía compartir con nadie más. «Patrón, antes de que empiece con todo esto, necesito decirle algo», dijo Anselmo, cerrando la puerta del despacho con cuidado. «Mientras usted estaba fuera, corrieron rumores en la hacienda de que tal vez no iba a volver. Algunos peones empezaron a inquietarse, y 2 familias de las que rentan tierra en los límites llegaron a preguntarme si debían buscar otro patrón antes de que la propiedad cambiara de manos». Benjamín sintió el peso de esa revelación, entendiendo que su ausencia prolongada no solo había puesto en riesgo su propia búsqueda personal, sino también la estabilidad de decenas de familias que dependían de la hacienda para su sustento. «¿Qué les dijiste?» «Les dije la verdad a medias, que usted estaba resolviendo un asunto personal muy importante y que volvería pronto. Confié en que así sería, patrón, porque lo conozco desde que era joven y sé que usted jamás abandonaría lo que su padre y su abuelo construyeron. No los voy a defraudar, Anselmo, ni a ellos, ni a Clara, ni a nadie más que dependa de mí. Solo necesito resolver esto de la manera correcta». «Lo sé, patrón. Por eso estoy aquí, trabajando a esta hora de la madrugada en lugar de estar durmiendo. Porque confío en que, sea cual sea el resultado, usted va a hacer lo correcto para todos los involucrados». Esa conversación, breve pero cargada de un peso silencioso, reafirmó en Benjamín la urgencia de resolver el problema de Fausto Rentería con la mayor rapidez posible, no solo por el bienestar de Clara y Lucía, sino también por la responsabilidad que cargaba sobre los hombros hacia toda una comunidad que dependía, en mayor o menor medida, de las decisiones que él tomara en los días siguientes. La investigación no fue sencilla. El escribano corrupto, un hombre llamado Casimiro Uceta, se negó al principio a colaborar, temeroso de las represalias de don Fausto, hasta que el licenciado Obregón Salcedo le hizo ver que la alternativa era cargar solo con toda la responsabilidad penal de la falsificación, mientras el verdadero autor intelectual quedaba libre. «Usted puede seguir protegiendo a un hombre que jamás moverá un dedo por usted cuando esto se descubra, o puede colaborar con la justicia y salvar al menos su propio pellejo», le dijo el abogado, sentado frente a él en una oficina discreta de la capital del estado.
Uceta, tras una noche entera de dudas, finalmente firmó una declaración jurada detallando cómo don Fausto Rentería le había pagado una suma considerable, meses atrás, para alterar los registros de propiedad del distrito y crear un título falso que asignara el terreno de Clara Villaseñor a los límites de la hacienda de Fausto. Con esa declaración en mano, Benjamín y el licenciado Obregón viajaron hasta el Archivo General de la capital del estado, donde, tras horas de búsqueda entre legajos polvorientos, encontraron el registro original de propiedad, fechado más de 40 años atrás, que confirmaba sin lugar a dudas que el terreno había sido asignado legítimamente al abuelo de Clara y transmitido después, por herencia directa, a su padre y finalmente a ella. Con esto y la declaración del escribano patrón, tenemos más que suficiente, dijo el licenciado, cerrando el portafolio con satisfacción. Fausto Rentería no tiene ninguna posibilidad de sostener su reclamo ante un juez. Benjamín sintió por primera vez en días que podía respirar con algo de alivio, aunque el peso de saber que Clara seguía sola, enfrentando la presión de Fausto sin saber que la ayuda estaba en camino, no le permitió descansar del todo. Con todas las pruebas en mano, Benjamín se presentó ante el juez de distrito de la región, un hombre respetado llamado juez Ansúrez, y expuso el caso completo, incluyendo la evidencia del fraude documental orquestado por Fausto Rentería. «Esto es suficiente para una orden de comparecencia inmediata, don Benjamín», dijo el juez, revisando los documentos con el ceño fruncido. «Y suficiente también para iniciar un proceso penal por falsificación si usted decide llevarlo hasta ese punto. Quiero que se proteja a la señora Villaseñor de inmediato. Lo demás lo decidiremos después». Mientras tanto, en San Jerónimo del Valle, Clara vivía los días más angustiantes desde la muerte de su esposo. Fausto había cumplido su amenaza de cortar por completo cualquier posibilidad de trabajo para ella en el pueblo, y sus reservas de maíz y frijol empezaban a agotarse peligrosamente. Para colmo, Benjamín, el hombre en quien había empezado a confiar más de lo que se había permitido confiar en nadie desde hacía años, había desaparecido sin explicación 3 días atrás, dejando solo una nota apresurada que decía: «Confía en mí. Vuelvo pronto. Se fue igual que llegó», le dijo Clara a doña Herminia, con una amargura que trataba de disimular sin lograrlo del todo. Sin dar explicaciones. A veces los hombres desaparecen para arreglar las cosas que no pueden arreglar, estando presentes, hija. Dale tiempo. Pero el tiempo, para Clara, se estaba agotando. Al 6º día del plazo dado por Fausto, una carreta se detuvo frente a su jacal cargada de hombres armados, y el propio don Fausto Rentería descendió con una expresión de triunfo que no se molestaba en disimular. «Se acabó el plazo, señora Villaseñor. Traigo conmigo la orden de desalojo firmada por el juez de distrito, además de estos hombres para asegurarme de que la salida sea ordenada». Clara, con Lucía aferrada a su falda, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero mantuvo la espalda recta, como siempre, negándose a que Fausto la viera derrumbarse. «Este terreno es mío», repitió con la voz temblando apenas. «Y seguirá siendo mío mientras yo tenga aliento para defenderlo». «Su aliento no vale nada frente a la ley, señora. Cena obligatoria 3. La confrontación pública. Fue en ese instante exacto, cuando los hombres de Fausto empezaban a desmontar para iniciar el desalojo, que una carroza elegante, tirada por 2 caballos negros que Clara jamás había visto en el pueblo, se detuvo con estruendo frente al jacal. De ella descendió un hombre vestido con traje impecable de hacendado, botas lustradas, sombrero de ala ancha bordado en plata, y una presencia que hacía que hasta los hombres armados de Fausto retrocedieran instintivamente un paso. Clara tardó un instante en reconocer, bajo esa ropa fina y esa barba recién recortada, los mismos ojos que había cuidado durante semanas en su propia cama, los mismos ojos que le habían sostenido las manos junto al fogón la noche que se le cayó el dedal de plata.
Benjamín, murmuró sin poder creer lo que veía. Detrás de él descendieron varias personas más. Anselmo Bravo, el mayordomo, el licenciado Obregón Salcedo con un portafolio de documentos bajo el brazo, un escribano oficial del juzgado y dos autoridades locales que Clara reconoció como representantes directos del gobierno del Estado. Don Fausto Rentería, dijo Benjamín, con una voz que Clara jamás le había escuchado, una voz de autoridad absoluta, la voz de don Benjamín Valderrama, dueño de la hacienda Los Laureles. Tengo en mis manos pruebas irrefutables de que usted falsificó los documentos de propiedad de este terreno, sobornando a un escribano de la capital para robarle sus tierras a una viuda honesta de este pueblo. Fausto palideció visiblemente, mirando de un rostro a otro, buscando algo que decir y no encontrándolo. Esto es una equivocación. No hay equivocación posible, don Fausto, intervino el licenciado Obregón, extendiendo los documentos hacia el escribano oficial. Tenemos la declaración jurada del funcionario que usted sobornó, el registro original de propiedad y una orden judicial que anula de inmediato cualquier documento presentado por usted. Uno de los hombres armados de Fausto, al ver la presencia de las autoridades del Estado, bajó su arma de inmediato y comenzó a retroceder hacia su caballo, entendiendo que estaba del lado equivocado de la ley. Además, continuó Benjamín, dando un paso hacia Fausto, con la mirada firme y las palabras cortas, directas, sin rastro de discurso, solo la verdad desnuda. Quiero que quede claro, delante de todos los que están aquí presentes, que esta mujer y su hija merecen respeto, no amenazas, y que si usted vuelve a acercarse a este terreno o a cualquier persona bajo mi protección, responderá ante la justicia con todo el peso que mi nombre puede ejercer en esta región. Don Fausto, derrotado y humillado frente a sus propios hombres y ante los ojos de todo el pueblo que había empezado a congregarse atraído por el alboroto, montó su caballo sin decir palabra y se retiró, sabiendo que había perdido no solo las tierras que codiciaba, sino también buena parte del respeto que le quedaba en la región. Entre la pequeña multitud que se había reunido, algunas de las vecinas que semanas atrás murmuraban sobre la presencia prolongada del forastero en casa de Clara, ahora se miraban entre sí con una mezcla de asombro y vergüenza, entendiendo de golpe que el hombre al que habían juzgado con tanta ligereza era, en realidad, el hacendado más poderoso de la región, y que Clara, lejos de haber actuado con imprudencia, había demostrado una generosidad que ninguna de ellas había sido capaz de igualar. «Bendita sea esta mujer que ayuda hasta a los desconocidos», murmuró Petra, la misma vecina que había encabezado los rumores del lavadero, santiguándose con una expresión de genuino arrepentimiento. Clara se quedó de pie, inmóvil, mirando a Benjamín con una mezcla de alivio y confusión que le impedía articular palabra. Después de que el escribano confirmara formalmente que el terreno seguía siendo legítimamente suyo, después de que las autoridades se retiraran, después de que Anselmo y el licenciado se apartaran discretamente para dar privacidad al momento, Clara y Benjamín se quedaron finalmente solos, frente a frente, con Lucía observando desde la puerta del jacal sin entender del todo lo que acababa de suceder, salvo que el señor Benjamín, su amigo de los últimos días, parecía de pronto un hombre completamente distinto. Un silencio compartido de varios largos segundos se instaló entre ellos, mientras el polvo levantado por los caballos se asentaba lentamente y el sol de la tarde bañaba el terreno con una luz dorada que contrastaba con la tensión que aún flotaba en el aire. Ninguno de los dos dijo nada durante ese instante. Solo se miraron, sosteniendo el peso completo de todo lo que había sucedido, de todo lo que faltaba por decirse. «Ustedes», empezó Clara finalmente. «Don Benjamín Valderrama», completó él con la voz baja casi avergonzada, «dueño de la hacienda Los Laureles». Clara dio un paso atrás,
como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Todo lo que había construido en su mente sobre ese hombre, el peón herido, el hombre humilde que había aprendido a hacer pan con torpeza, el amigo silencioso de las noches bajo las estrellas, se reordenaba de golpe frente a la verdad que tenía enfrente. Todo este tiempo, dijo ella con la voz quebrándose, todas esas semanas, usted sabía quién era y dejó que yo lo cuidara como si fuera cualquier peón sin nada, cuando en realidad tenía más riquezas que la mitad de este pueblo junto. Clara, déjeme explicarle. Nunca me importó que usted fuera pobre, Benjamín. Las lágrimas que Clara se había prohibido derramar durante semanas de amenazas y trabajo agotador finalmente encontraron salida. Nunca me importó compartir lo poco que tenía. Lo que me duele, lo que de verdad me duele, es que usted nunca confió en mí lo suficiente para decirme la verdad. Me dejó creer en una mentira mientras yo le abría mi casa, mi comida, Se detuvo, incapaz de terminar la frase, incapaz de decir en voz alta lo que había empezado a sentir por él. Benjamín no intentó justificarse. No dijo que su intención había sido buena. No argumentó que necesitaba probar si el amor de alguien podía ser genuino sin el peso de su fortuna de por medio. Entendió, mirando el dolor genuino en el rostro de Clara, que cualquier explicación en ese momento sonaría a excusa, y que lo único honesto que podía hacer era aceptar su dolor sin pedir perdón de inmediato. Tiene razón en estar dolida, dijo simplemente, y no voy a pedirle que me perdone ahora mismo, porque sería pedirle algo que todavía no merezco. Solo le pido tiempo, tiempo para demostrarle, no con palabras, que el hombre que usted conoció en este jacal, el que cargaba leña y aprendía a amasar pan con torpeza, ese hombre nunca dejó de existir. Solo estaba escondido bajo una fortuna que durante 8 años me impidió confiar en nadie. Clara no respondió. Tomó a Lucía de la mano, entró al jacal y cerró la puerta despacio, dejando a Benjamín de pie en el patio, con la certeza amarga de que había ganado la batalla contra Fausto Rentería, pero había puesto en riesgo algo mucho más valioso que cualquier terreno o cualquier fortuna. Los meses que siguieron fueron, para Benjamín, los más difíciles desde la muerte de su esposa, pero también los más determinados de toda su vida. No intentó reconquistar a Clara con regalos ni con promesas vacías. No se presentó en su jacal con canastas de comida ni con ofrecimientos de dinero que ella, con su orgullo intacto, habría rechazado de inmediato. En cambio, empezó a transformar la hacienda Los Laureles de una manera que jamás había imaginado antes de conocerla. Construyó una pequeña escuela rural para los hijos de los peones y trabajadores de la hacienda, contratando a una maestra de la capital del estado para que enseñara a leer y escribir a niños que jamás habían tenido esa oportunidad. Levantó un taller de costura comunitario, equipado con máquinas de coser traídas desde Guanajuato capital, pensado específicamente para dar trabajo digno a las viudas y madres solteras de la región que, como Clara, luchaban solas por sacar adelante a sus familias. Fundó una panadería comunitaria que abastecía de pan, a precio justo, a las familias más necesitadas del pueblo, y estableció un fondo de apoyo destinado a auxiliar a quienes atravesaban dificultades económicas graves, sin condiciones, sin intereses, sin la humillación de la caridad disfrazada. Y cuando todo estuvo listo, envió una invitación formal, entregada por Anselmo en persona, dirigida no a Clara como mujer, sino a Clara Villaseñor como administradora capacitada, pidiéndole que se hiciera cargo de coordinar el taller de costura y la distribución del fondo de apoyo, un puesto que pagaría un salario justo y que le daría, por primera vez en su vida, estabilidad económica real. Clara dudó varios días antes de aceptar. Consultó con doña Herminia, que la escuchó con paciencia mientras exponía sus dudas. No quiero aceptar por él, doña Herminia. No quiero que piense que puede comprar mi perdón con escuelas y talleres. ¿Y quién dijo que tienes que aceptar por él?, respondió la anciana con sabiduría. Acepta por esas viudas que van a tener trabajo digno.
Acepta por esos niños que van a aprender a leer. Acepta porque tú, mejor que nadie en este pueblo, sabes lo que significa no tener oportunidades. Y ahora tienes la posibilidad de dárselas a otras. Lo que sientas por Benjamín es asunto aparte, y tiene su propio tiempo para resolverse. Clara aceptó el puesto, y durante los meses siguientes se dedicó con toda su energía a construir, junto con otras mujeres del pueblo, algo que nunca antes había existido en la región: una red de apoyo real para las familias más vulnerables. Vio a Benjamín en numerosas ocasiones durante esos meses, siempre en un contexto profesional, siempre con la distancia respetuosa que él mismo se había impuesto. Nunca la presionó, nunca le recordó lo que había sucedido entre ellos en el jacal. Se limitó a trabajar codo a codo con ella cuando era necesario, mostrando en cada decisión, en cada gesto hacia los trabajadores de la hacienda, en cada tarde que pasaba enseñando personalmente a leer a los niños más pequeños de la escuela, que el hombre sencillo que Clara había conocido bajo la lluvia, aquel que cargaba leña con torpeza y tallaba figuras de madera para Lucía, no había sido una máscara ni una actuación. Había sido sencillamente quien era en realidad, escondido durante años bajo el peso de una fortuna que le había robado la posibilidad de mostrarse tal cual era. Lucía fue de las primeras alumnas inscritas en la nueva escuela rural, y aunque al principio se sintió extraña sentándose en un salón formal después de haber aprendido sus primeras letras en la tierra del patio de su casa, pronto se convirtió en una de las alumnas más aplicadas, capaz ya de leer libros completos que la maestra le prestaba de la pequeña biblioteca de la hacienda. Don Benjamín cumplió su promesa, le dijo la niña a su madre una tarde, mostrándole con orgullo un libro de cuentos que había terminado de leer sola. Dijo que algún día podría leer todos los libros que quisiera, y mire, ya casi terminó este. Clara, escuchando esas palabras, sintió que la distancia que se había impuesto con Benjamín se hacía cada vez más difícil de sostener, porque cada gesto de él, por pequeño que fuera, seguía apuntando en la misma dirección, la de un hombre que, más allá de la fortuna que ahora sabía que poseía, seguía siendo fundamentalmente el mismo que había tallado un caballo de madera para su hija sin esperar nada a cambio. Una tarde, casi 6 meses después de la confrontación con Fausto Rentería, Clara encontró a Benjamín sentado a solas en el patio de la escuela recién construida, tallando con paciencia un pequeño caballo de madera, muy parecido al que le había regalado a Lucía tantos meses atrás. ¿Otro caballo?, preguntó ella deteniéndose junto a él. Este es para el hijo de una de las costureras del taller, respondió Benjamín sin levantar la vista, concentrado en la talla. Cumple años la próxima semana y su madre no tiene cómo comprarle un juguete. Clara se sentó junto a él en silencio, observando sus manos trabajar la madera con la misma dedicación que había mostrado semanas atrás cuando talló el caballo para Lucía, sin saber todavía que era el dueño de todo lo que los rodeaba. «Lo extraño», dijo Clara finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la confesión. «Extraño al hombre del jacal. Sé que es usted el mismo, lo entiendo con la cabeza, pero mi corazón todavía necesita tiempo para dejar de sentir que perdí a alguien». Benjamín dejó la talla a un lado y la miró directamente, con esos ojos que Clara había aprendido a leer durante semanas de convivencia forzada por una tormenta. «Ese hombre nunca se fue, Clara. Está aquí, sentado a su lado, tallando un caballo de madera porque no sabe hacer otra cosa con las manos cuando está nervioso de estar cerca de usted». Ella no pudo evitar una sonrisa pequeña, la primera sonrisa genuina que le dedicaba a Benjamín desde el día de la confrontación. «Todavía me falta perdonarlo del todo. Lo sé, y esperaré el tiempo que haga falta». Pasaron casi 12 meses completos desde aquella tormenta que había cambiado el curso de 2 vidas antes de que Clara sintiera, finalmente, que la herida de la desconfianza había sanado lo suficiente como para abrirle espacio a algo nuevo.
Fue una mañana cualquiera mientras revisaba junto a Benjamín las cuentas del taller de costura, cuando ella, sin previo aviso, le tomó la mano por encima de los papeles y le dijo simplemente: «Creo que ya es momento de dejar de esperar, Benjamín». La boda se celebró en la pequeña capilla de San Jerónimo del Valle, sin lujos ni ostentación, tal como Clara había pedido, y tal como Benjamín, que había aprendido durante ese año que la riqueza verdadera no se medía en oro, había aceptado con gusto. Asistieron los trabajadores de la hacienda, los vecinos del pueblo, las mujeres del taller de costura con sus hijos vestidos con sus mejores ropas, y doña Herminia Salazar sentada en primera fila, con lágrimas de felicidad que no intentaba disimular. Antes de la ceremonia, Benjamín tomó las manos de Clara entre las suyas, las mismas manos ásperas por el trabajo que él había aprendido a admirar antes de conocer siquiera su nombre completo, y le dijo, con la voz cargada de una emoción que ya no intentaba esconder: «Pasé años tratando de descubrir quién podría amar a un hombre sin dinero. Hoy entiendo que primero necesitaba aprender a merecer el amor de una mujer como usted». Clara, con los ojos brillantes, respondió: «Y yo necesité descubrir que hasta los hombres más fuertes cargan miedos que nadie más ve. Usted me enseñó que la fortuna nunca fue el problema. El problema era el miedo a confiar, y ese miedo, entre los dos, ya no existe más». Lucía, ahora de 8 años, entregó los anillos con una seriedad solemne que hizo sonreír a todos los presentes, y cuando finalmente Benjamín y Clara se dieron el sí frente al altar de la pequeña capilla, el pueblo entero de San Jerónimo del Valle celebró como si la boda fuera de todos ellos, porque en cierto sentido, gracias a la escuela, al taller y a la panadería comunitaria, lo era. Clara llevaba puesto, prendido discretamente al vestido sencillo que ella misma había cosido para la ocasión, el dedal de plata de su madre, convertido esa tarde en un pequeño broche que Anselmo, sin que nadie se lo pidiera, había mandado engastar en un fino soporte de plata por encargo de Benjamín, como homenaje silencioso al objeto que había sido testigo del nacimiento de su amor. «No hacía falta que hiciera esto», le dijo Clara a Benjamín, tocando el dedal transformado con dedos temblorosos, mientras la ceremonia estaba por comenzar. Quería que lo que empezó como una herencia de tristeza y trabajo se convirtiera también en un recuerdo de todo lo bueno que llegó después, respondió él, besándole suavemente la frente. Después de la ceremonia, la celebración se trasladó a la plaza principal del pueblo, donde las mismas mujeres del taller de costura habían preparado, entre risas y complicidad, un banquete sencillo pero abundante: tamales, atole, mole y un pastel de 3 leches horneado por la nueva panadería comunitaria. La banda del pueblo tocó hasta bien entrada la noche, y doña Herminia, en un momento de la fiesta, tomó a Clara de las manos y le susurró al oído, con los ojos llenos de lágrimas: «Tu madre estaría orgullosa, hija, y yo también lo estoy, como si fueras mi propia sangre». Benjamín y Clara bailaron esa noche el mismo vals que habían bailado meses atrás durante la fiesta del santo patrono, solo que esta vez sin secretos entre ellos, sin ningún peso escondido bajo la ropa de peón, solo 2 personas que habían aprendido, cada una a su manera, que el amor verdadero necesita tanto de la entrega como de la honestidad para sostenerse en el tiempo. 5 años después, la hacienda Los Laureles se había convertido en una referencia en toda la región de Guanajuato, no solo por su prosperidad económica, sino por el modelo de trabajo comunitario que Clara y Benjamín habían construido juntos. Cientos de viudas y madres solteras habían pasado por el taller de costura, aprendiendo un oficio que les permitía sostener a sus familias con dignidad. La escuela rural, ya con 2 maestras de planta, educaba a más de 100 niños de la región, hijos e hijas de peones que jamás habrían soñado con aprender a leer.
Lucía, ahora de 12 años, crecía rodeada de amor y de oportunidades que su madre jamás había tenido, estudiando con la misma seriedad con la que de niña había sostenido las riendas de un caballo bajo la lluvia, decidida ya, según decía con una sonrisa traviesa, a estudiar leyes algún día para poder defender, como Benjamín lo había hecho una vez, a quienes no tenían con qué defenderse. Doña Herminia Salazar, ya con el cabello completamente blanco, seguía atendiendo partos y curando enfermedades en el pueblo, aunque ahora contaba con la ayuda de 2 jóvenes aprendizas que ella misma había formado, y solía decir, cada vez que alguien le preguntaba por el secreto de la felicidad de Clara y Benjamín, que no había ningún secreto en absoluto, solo la paciencia de 2 personas dispuestas a reconstruir con hechos lo que una mentira, aunque bien intencionada, había estado a punto de romper. Don Fausto Rentería, por su parte, había perdido no solo el juicio y buena parte de sus propiedades legítimas, embargadas para cubrir las multas impuestas por el fraude documental, sino también el respeto que alguna vez tuvo entre los hacendados de la región. Se mudó a la capital del estado poco después del escándalo, y su nombre, con los años, se convirtió en el pueblo en un ejemplo de advertencia que las madres usaban para enseñar a sus hijos que la codicia, tarde o temprano, siempre termina por cobrarse su propio precio. Anselmo Bravo continuó como mayordomo de confianza de la hacienda, aunque con el paso de los años había asumido también, con orgullo silencioso, el papel de padrino de Lucía, a quien enseñaba pacientemente a montar a caballo cada domingo por la mañana, repitiendo siempre la misma frase que le había dicho a Benjamín tantos años atrás, que la confianza, como el pan recién horneado, sabe mejor entre más fresca está, y que él, gracias a Dios, había tenido la fortuna de ver a su patrón aprender esa lección a tiempo. Los peones y trabajadores de la hacienda tenían una frase que repetían con frecuencia, casi como un dicho popular de la región. Antes, don Benjamín era conocido por sus tierras. Ahora es recordado por el corazón que encontró en doña Clara, una tarde de primavera. Casi idéntica a aquella que había cambiado sus vidas para siempre, Clara y Benjamín caminaban juntos entre los trabajadores de la hacienda mientras el sol se ponía sobre la sierra de Guanajuato, tiñendo el cielo de los mismos tonos naranjas y morados que habían presenciado la primera vez que sus manos se rozaron sobre un dedal de plata gastado por el tiempo. Benjamín salió una vez a buscar, disfrazado de peón sin nada, a una mujer capaz de amarlo sin conocer su fortuna. Y lo que encontró, en cambio, fue algo mucho más valioso. Una mujer que le enseñó que el verdadero valor de un hombre nunca estuvo en la riqueza que acumula, sino en la forma en que elige vivir, trabajar y amar cuando cree que nadie lo está mirando. Clara, por su parte, guardaba todavía en un pequeño cofre de madera, junto a la cama que ahora compartía con Benjamín, el dedal de plata convertido en broche, símbolo de todo lo que había tenido que atravesar para llegar hasta ese punto de su vida. A veces, en las noches tranquilas, lo sacaba y lo giraba entre los dedos, recordando a su madre, recordando a Gregorio, recordando también aquella tormenta que, contra todo pronóstico, había terminado por traerle la felicidad más completa que jamás había imaginado posible. ¿En qué piensa?, le preguntó Benjamín una de esas noches, encontrándola despierta con el dedal entre las manos. En que a veces la vida nos quita todo para después devolvernos, cuando menos lo esperamos, mucho más de lo que nos había quitado, respondió Clara, guardando el dedal con cuidado y recostando la cabeza sobre el hombro de su esposo. Entonces supongo que ambos tuvimos suerte de que una tormenta nos cruzara el camino. No fue suerte, Benjamín, fue que los dos, sin saberlo, estábamos listos para reconocer el valor de lo que teníamos enfrente, aunque viniera disfrazado de la manera más inesperada. Y así, entre el trabajo diario de la hacienda, las risas de Lucía correteando entre los talleres y la escuela, y la certeza tranquila de una confianza reconstruida con paciencia, Clara y Benjamín siguieron escribiendo,
Día a día, la historia sencilla y verdadera de dos personas que aprendieron que el amor más duradero no nace de la riqueza compartida, sino de la honestidad con la que se elige compartir cada mañana la vida entera del otro.